Alabado sea Allah y paz y bendiciones de Allah sobre el profeta y su familia. Queridos asistentes, bienvenidos y gracias por asistir a este evento cultural que esperamos que sea de utilidad para ustedes al igual que lo es para nosotros. Hermanos, la patria del hombre es aquello a lo que uno pertenece y lo que le preocupa. Hay gente cuya patria es él mismo o ella misma, ya que solo se preocupa por sí mismo o por sí mismo y no se preocupa por los demás. Y hay gente cuya patria es su familia, pues él o ella no se preocupa y no muestra interés sino por su familia. Y hay gente cuya patria es su ciudad, que le gusta que esté limpia y en buenas condiciones y no presta atención por las demás ciudades, ni presta atención por ellas. Y hay gente cuya patria es su país, que lleva su amor en el corazón. Y hay gente cuya patria es su país, que lleva su amor en el corazón, y los demás países o son amigos o son enemigos. No obstante, la persona que tiene una gran ambición y un gran afán se preocupa por el mundo entero y desea que la situación del hombre mejore donde quiera que esté. Alguien fue preguntado: ¿cuál es tu patria? Respondió: mi patria es el planeta Tierra. El profeta Muhammad, que Allah le conceda paz y bendiciones, dijo: nadie de vosotros alcanzará la verdadera fe hasta que desee para su hermano lo mismo que desee para su mismo. Y la palabra su hermano en este contexto no se refiere solo al musulmán, sino que hace referencia al ser humano en general, esté donde estuviera. En base de lo dicho y para promover el espíritu de la cultura, el diálogo, el entendimiento, el intercambio de conocimientos y experiencias, para animar la libre y correcta integración, explicando cómo podría conseguirse dicha integración, nuestra asociación, que está viviendo momentos de su constitución, tiene el honor de representarles este evento cultural como una participación que tiene como fin el intensificar los lazos de conocimiento y mutuo acuerdo entre nosotros los inmigrantes por una parte y la libre y noble convivencia de la gente del país receptor por otra parte, esperando ser gente productiva y participante en el avance de la civilización, no gente destructiva y corrompedora. Y es bien sabido que la corrupción es detestada por nuestra cultura y religión. Y antes de comenzar con las actividades del evento, nos complace darles una breve descripción de la asociación organizadora del evento. La idea de crear una asociación surgió de un grupo de jóvenes cuya preocupación era el elevar el nivel de los inmigrantes, tanto cultural como intelectualmente. Veían también que era su obligación difundir su cultura, ya que piensan que en su cultura hay muchas cosas que puedan ser de utilidad y beneficio para la sociedad. Queridos asistentes, la persona es enemiga de todo lo que desconoce o ignora. Y para hacer frente a esa ignorancia y ese desconocimiento, viene el papel de la asociación, que es un papel social y cultural, mediante el cual intentamos crear un ambiente de convivencia que está basada en el conocimiento mutuo, lejos de los prejuicios, estereotipos y suposiciones. Entre nuestras metas más grandes se encuentra la correcta integración del inmigrante sin que éste tenga que perder su identidad o negar su propia cultura, ya que la diferencia y la variedad es lo que hace que la vida sea más interesante y más hermosa.